Bien, vamos a ver cómo Clerk funciona. Ah, esta guía básicamente explica un poco la arquitectura que tiene Clerk y un poco de cómo funciona internamente, por lo que veo. Ah, bueno, la API del frontend. Cuando creamos una nueva aplicación a través del dashboard, Clerk nos da una API dedicada para el frontend, FAPI, eh, para nuestra aplicación, ¿no? Se hostea con la URL que tiene, el slug como prefijo. Y después tiene esto de aquí, ¿no? Y el slug es un identificador único generado por la aplicación. Ok. Podemos encontrar la aplicación, la FAPI URL en los dominios de la página del dashboard de Clerk. Ok, entonces tenemos un frontend API que básicamente está configurado con nuestro slug, que es único, ¿no? Yo lo voy a poner aquí para no olvidarme de tener aquí. Uy, está muy pequeño. Vamos a ver. Quizás si hago un poco de zoom, así. FAPI. Le voy a cambiar un poco la tipografía, sea más clean. Pues tenemos la FAPI que pues, está generada por un slug y algo más, ¿no? Esa es una URL. Entonces esa API la podemos encontrar dentro del dashboard. ¿Qué más dice? Cuando configuramos una aplicación Clerk debemos proveer a la aplicación que usa Clerk, obviamente, una publishable key. Que, según nos dice aquí, la publishable key indica a la aplicación cuál es la FAPI URL, ¿no? La URL del frontend API. Habilitando a la aplicación, pues poder comunicarse con esta, ¿no? La publishable key de Clerk sigue un formato específico, consiste de una FAPI instance URL encodeada, no sé cómo se traduce esto, en base 64, prefijada con un identificador de entorno, por ejemplo, pk-test- para entornos de desarrollo, pk-lie- para entornos de producción, y además está sufijado con un sufijo de dólar, ¿no? Para agregarlo como delimitador por si se agregan nuevas cosas, yo entiendo, ¿no? Ajá. Además, esta URL que está en base 64, pues nos permite que nos podamos comunicar con esta frontend API, ¿no? Y la estructura pues se puede verificar por nosotros, ¿no? Si le quitamos en teoría, según veo aquí, este pk-test, pues se lo quitamos, nos quedaría una string que es un base 64 donde tenemos la URL, ¿no? Del frontend API de nuestra aplicación y al final un sufijo que es un dólar, ¿no? Para pues si se agregan nuevas cosas más adelante, pues irían ahí después, supongo yo. Entonces esto es importante, pues tenemos aquí el publishable key. Vamos a tener acá publishable key, que está en base 64 y que es así, ¿no? Lo cual es tenemos el prefijo, luego tenemos aquí vamos a poner base 64 FAPI URL, ¿no? Porque básicamente por ahora solo tenemos eso, ¿no? Y después tenemos el dólar. Más o menos es eso. Ok. Bajar un poco el zoom. Ok, entonces eso es importante porque nos va a permitir comunicarnos con el frontend API. El frontend API podemos definirlo como básicamente una API, básicamente, ¿no? Es una API que, pues, vamos a quitarle el background, así. Es una API que va a servir para nuestro frontend, entiendo yo, ¿no? No nos han dicho qué es, a ver. Acá hay una nota, en versiones previas de Clerk, la frontend API URL se exponía directamente en lugar de tenerla encodeada en una key, ¿no? En una publishable key. Y esto se hacía para... Bueno, esto se hizo... No, esto fue, mejor dicho, una fuente de confusión para los usuarios. Por eso migraron a usar una key que esté en base 64, ¿no? Así pues
Claro, es una forma de abstracción, porque de esta manera tenemos la key, no sabemos qué contiene o qué cosa va a usar más adelante, pero no necesitamos saberlo porque a nosotros no nos interesa, ¿no? Cómo funciona cuando nosotros como usuarios estamos usando Clerk, ¿no? Así que veo bueno esto de aquí, ¿no? Poner todo en la key. Obviamente habrá que ver cuánto puede soportar esa key porque esto puede crecer muchísimo. O sea, todo lo que puedas meter acá, ¿no? Pero bueno, es bueno porque aquí podrían ir cosas adicionales y el usuario nunca se va a enterar, ¿no? Decir, ya tengo que cambiarla aquí nada más, ok, vale. Entonces yo la cambio. Pero qué cambios habrán, no sé, y eso es bueno porque lo extraes de todas las complejidades que pueda tener cómo funciona esta herramienta, ¿no? Algo importante aquí, voy a hacer un poco de zoom, no sé si se ve. Pero bueno. La Frontend API maneja los flujos de autenticación por usuario. Por ejemplo, él maneja todos los flujos de signing up a user, o sea, de autenticación, de login, básicamente, de retornar un usuario activo, una sesión activa, de crear una organización a partir de un usuario, de atraer pues invitaciones de usuarios para una organización y además podemos encontrarla pues en esta documentación de aquí. Vamos a ver. Ajá. Clerk Frontend API. Ok, vale. Tenemos el Open API. Es 3.3.0. Perfecto. Tenemos un montón de cosas. Se supone que esto debería ser accedido a través de un browser o un native environment. Ok. Claro, esto es más para los usuarios, ¿no? Yo entiendo que esto sirve para obtener la información como usuario, ¿no? Por ejemplo, que puedas hacer sign in, sign up, sesiones, la información de tu usuario, números de teléfono, etcétera, ¿no? Ok, vale. Ok, claro, tenemos una Frontend API para justamente estos, ¿no? Los usuarios. Perfecto. Ok. Ahora, dice, la Frontend API no maneja todas las acciones administrativas que impactan sobre múltiples usuarios. Como listar todos los usuarios, banearlos o impersonating, no sé cómo se traduce esto. Y este tipo de tareas son manejadas por la Backend API, que tenemos acá su documentación. Okay. De hecho, me ha bajado. Bueno, la Backend API, bueno. Algunas de las tareas como signing up a user no requieren de autenticación. Así que pues no tiene mucho sentido el tema del endpoint, ¿no? Sin embargo, los endpoints están designados para usuarios autenticados, como actualizar los detalles de un usuario, requerir a la Frontend API identificar un usuario haciendo la request y luego verificando que esté autorizado para hacerla, ¿no? Okay. Esto asegura que los usuarios no puedan modificar los usuarios de otros detalles, ¿no? Y esto se hace típicamente mediante el envío de un token firmado en la request o en una cookie o en una header, ¿no? Ok, vale. O sea que le enviamos la información. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un cliente, un browser aquí. Poner acá browser. Y estoy usando ese FAPI Publishable Key. Vamos a crear. Entonces yo lo que voy a hacer es, pues no sé, realizar una acción contra la Frontend API y le tengo que enviar algún tipo de token aquí. Algo así. Un secret token, de hecho, lo menciona, ¿no? Para poder comunicarme con la API, claro. Y en ese secret token debe estar la información del usuario, ¿no? El usuario autenticado. Okay. Bien. Ok. Ahora un poco de agua. Vamos a seguir leyendo. Mientras que es posible completar el flujo de autenticación directamente encima de la Frontend API, esto involucra mucho más trabajo, ¿no? Y la mayoría de usuarios prefiere usar los SDKs para el frontend, que proveen un nivel de abstracción mucho mayor, como el Mount Sync Inc. o el componente syncing, ¿no? Estas son cosas de React, ¿ok? Y estas abstracciones
a menudo están bien testeadas, además están muy bien diseñadas, de cierta manera optimizadas y customizadas para los flujos de autenticación de la UI, ¿no? Haciendo que sea posible manejar todo tipo de configuraciones de autenticación y preferencias, ¿no? Ok, que es esto de out of the box, ok. Vale, o sea, preferiblemente no vamos a comunicarnos directamente con la API, sino que lo vamos a hacer a través de un SDK, ¿no? Tenemos como que aquí un componente que es el SDK, que esto es lo que todo el mundo usa, o sea, fíjate, uy, vamos a ponerlo así. Entonces aquí tendríamos, voy a ponerlo aquí, un SDK. Y ese SDK nos serviría pues de puente, ¿no? Para hacer la comunicación con la API. Al final seguimos haciendo una comunicación con la API, pero pues a través de una capa de abstracción dentro de la aplicación, ¿no? Ok, perfecto. Niveles de abstracción. La Frontend API es el nivel más bajo de abstracción que puede ser construido como flujo de autenticación sobre Clerk. Sin embargo, existen otros niveles de abstracción, otras capas de abstracción que ofrecen menos trabajo y son más convenientes. Por ejemplo, como ya había mencionado él, tenemos los componentes, ¿no?, de la UI que ofrecen un mayor nivel de abstracción. Son all-in-one components que ofrecen pues la más completa implementación de la autenticación con el menor número de esfuerzo. Es recomendable que se usen estos componentes dado que se ha puesto pues mucho esfuerzo y mucha investigación para pues, ofrecer una experiencia óptima, ¿no? Pero sin embargo no es la opción, no es la única opción en la cual pues tú podrías controlar el flujo de autenticación, ¿no? Esto es importante, bueno, porque la mayoría de veces en las que las personas usan Clerk es a través de estos componentes, ¿no? Sí son muy buenos, sí están muy bien hechos. De hecho, como dice acá, se pueden modificar el CSS, etcétera, para que sean mejor, ¿no? Pero no se puede modificar la lógica o la estructura dentro de ellos, ¿no? Luego existen los elements. Este es el siguiente nivel de abstracción, que es una librería headless, que esto no sé cómo se traduce, vamos a ponerlo aquí, sin cabeza, bueno, sin cabeceras, ¿ok? Que provee bloques fundacionales, ¿no? Esto yo no soy muy conocedor de React, pero entiendo que son pequeños bloques que puedes utilizar directamente en tu aplicación, similares a los SDK, a los componentes, pero mucho más, ¿cómo decirlo?, modificables, diría yo. Sin estilo, ahí está. Claro, básicamente son componentes que pues, son mucho más modificables a nivel de UI, de cómo se ven, de cómo se comportan a nivel de presentación. Manejan igual todo el flujo por ti, ¿no?, al igual que los componentes, pero son mucho más modificables, ¿no? Sin embargo, esto está todavía en beta. Bueno, hay algunos componentes y pues se planean nuevos componentes en el futuro. Y vemos aquí la diferencia, ¿no? Aquí podemos modificar tanto el CSS como el HTML, o sea, la estructura de los componentes que tenemos en Elements. Y no se puede cambiar aún así la lógica o el orden en el cual el flujo de autenticación actúa, ¿no? En el otro solo podríamos modificar el CSS, pero no el resto. Luego tenemos Custom Flows. Si necesitamos completar el control de autenticación del flujo de autenticación, se provee como que primitivas de bajo nivel que directamente envuelven los endpoints de la API. Esto es para pues crear flujos completamente customizados, ¿no?, desde cero. A esto Clerk los llama Custom Flows, y mientras que este approach ofrece como que la mayor flexibilidad, también requiere mucho más esfuerzo a la hora de desarrollar. Claro, pues ya aquí tenemos que hacerlo por nuestra cuenta, ¿no? La mayoría de veces yo creo que esto no tiene mucho sentido si es que no queremos como que un flujo tan estricto o crearse algo muy concreto, ¿no? Si no usamos los componentes o los elements. Justo aquí menciona, ¿no?
los custom flows solo deberían ser considerados cuando tengamos requerimientos muy específicos que no pueden ser soportados o que no pueden ser realizados con los pre-built components, o sea, los componentes o los elements, ¿no? Porque necesitamos pues manejar la lógica de autenticación, ¿no? Posibles errores de estado y cualquier edge case por nosotros mismos, ¿no? Y obviamente testear todo eso, cosa que los elements, los components ya lo traen pues ya testeados por el equipo de Clark. Es brutal. Entonces esto es como que ya de últimas necesitamos mucho control, ¿no? E inclusive yo diría que hasta usar la propia API, ¿no? O sea, al final todo esto usa el frontend API, ¿no? Pero pues, es casi como que usar el frontend API. Voy a tomar un poquito de agua. Vamos a ver. Tenemos aquí el backend API. El frontend API está diseñado para usarse primariamente, para usarse primordialmente desde el frontend de la aplicación, ¿no? Y pues, como veremos aquí, se enfoca, ¿no?, en ofrecer métodos para autenticar usuarios y manejar usuarios relacionados o recursos relacionados a usuarios y datos cuando ellos están autenticados, ¿no?, como su propia información. Sin embargo, como un desarrollador de aplicaciones, también pues necesitas realizar ciertas cosas administrativas, ¿no?, como modificar múltiples usuarios o todos los detalles de las organizaciones, ¿no? Pues también listar todos los usuarios, banear a algún usuario, impersonate a algún usuario, que esto no sé cómo se traduce. Vamos a ver acá. Se traduce como suplantación de identidad. Ok. Y esto de aquí. Hacernos pasar por un usuario. Ok, vale. Para mantener la seguridad, estas tareas administrativas deben ser ejecutadas en el servidor, ¿no? Claro que sí. Usando una secret key inaccesible para los usuarios en el browser. Claro que sí. Estas operaciones son manejadas por una API separada llamada Backend API o BAPI. Vamos a encontrar la documentación aquí. Ajá. Tenemos la otra API, ¿no? Tenemos estas dos, aquí está. Tenemos el OpenAPI Document, genial. Tenemos un montón de cosas. Actor tokens, allow list, block list, clients, billing, domains, email addresses, invitations, un montón de cosas. Ok, vale, genial. ¿Qué dice? A pesar de que las features administrativas de la Backend API son pues útiles para muchas aplicaciones, es más usual que sea usada para verificar los estados de autenticación de un usuario cuando se está procesando requests desde la frontend application, ¿no? Por ejemplo, si un usuario envía una request para actualizar alguna data asociada con su cuenta, nuestro servidor debería asegurarse de que el usuario está autenticado y autorizado para hacer ese cambio. Sin la validación adecuada, pueden haber actores maliciosos que pueden potencialmente pues tomar algunas cuentas, ¿no? No sé cómo se traduce esto acá. Potencialmente pueden tomar el control de algunas cuentas de usuario. Ok, entonces esto es importante. Tenemos la Backend API, lo voy a poner por aquí. Vamos a ponerlo así. Acá, Backend API. ¿No? Yo voy a poner BAPI, porque ya lo está manejando aquí, ¿no? Y esta es otra API, ok. Principalmente va a ser manejada por los servers. Voy a poner acá un server. No va a ser manejada desde el navegador en general, ¿no? Por temas de seguridad. Lo podríamos hacer, obviamente que sí. Pero por temas de seguridad, pues no deberíamos, ¿no? Algo así. Algo así. Ok, vale. Como la Frontend API, podemos interactuar directamente con la Backend API, pero muchos desarrolladores prefieren usar los SDKs de Clark para tener una integración más limpia y más clean, ¿no?
que se integre mejor con el lenguaje de programación, el framework que estén usando, ¿no? La documentación igual está aquí, del Clerk SDKs, ¿no? Y bueno, dicho esto, la Frontend API es mucho más compleja y no sé cómo se traduce esto, y recae más en pues, tener una lógica custom fuera de sus endpoints para crear un SDK funcional encima de este, ¿no? Claro. Es decir, para que un SDK funcione bien, por ejemplo, queremos hacer sync up de algo, puede que tengamos que llamar a varios APIs, ¿no? Y puede que el frontend, como menciona aquí, tenga que hacer más de esas interacciones, ¿no? Para que pues, todo el flujo se complete y pues el SDK tiene como que encapsular toda esa lógica para que sea algo funcional, ¿no? Así pues, interactuar directamente con la Front API no es recomendado, mientras que con la BAPI es realmente razonable, ¿no? Es decir, preferiblemente vamos a querer utilizar preferiblemente un SDK aquí, o componentes, o lo que tengamos. Pero lo que no vamos a querer aquí definitivamente son... no es usar la API directamente. En cambio aquí podemos usar los SDK y la API podríamos usarla, pues, si es que por ejemplo nuestro lenguaje no tiene soporte o algo, ¿no? Preferiblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tan compleja. Esta Front API es para que tenga sentido lo que estemos haciendo, tenemos que hacer varias llamadas, probablemente una después de otra, ¿no? En secuencia. Entonces, pues, para que se complete un flujo, ¿no? Tal vez de autenticación, etcétera, ¿no? Y hacerlo con la Front API no es muy buena idea, según esto. Ahora, autenticación stateful, ¿no? Stateful se traduce como con un estado dinámico, algo así. No sé si lo puedo traducir aquí para ver cuál es la traducción correcta. Bueno, con estado. Ah, ok, sí. Con estado, exacto. Para entender cómo la autenticación de Clerk funciona, es importante primero entender cuál es la implementación más común. ¿Cómo es que la implementación más común de autenticación funciona, ¿no? El tradicional Stateful Authentication Model, o modelo de autenticación con estado, ¿no? O conocido también como Session Token Authentication, ¿no? A user process of signing word as follow. Ok. Básicamente nos va a mostrar aquí un ejemplo de cómo funciona un proceso de sign-in, ¿no? De autenticación, de signing in. Y este ejemplo va a asumir que el usuario ya está actualmente registrado en la aplicación y tiene sus credenciales guardados en base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Primero, el usuario inicia la autenticación navegando a esta página, ¿no? Y entra sus credenciales como usuario y password. Los envía a través de un formulario y hace la request al servidor con sus credenciales, ¿no? El servidor va a validar los credenciales contra la base de datos y esto lo hace normalmente por hashing. De hecho, vamos a ver qué tipo de hashing usa. Bueno, no, solamente hay un glosario. No dice que... Ok, vale. Supongamos que utiliza, no sé qué tipo de hashing usa, pero utiliza un tipo de hash para pues no tener que guardar las passwords en texto plano, ¿no? Sino encriptadas. Y el password se compara con la password guardada que está encriptada, hasheada, ¿no? Si la validación está bien, pues se crea una nueva sesión en la base de datos asociada al usuario. ¿Qué tipo de sesión utilizan? Vamos a ver. Ok, bueno. Son ok, vale. Parece que usa una sesión. Esto, bueno, depende de cómo funcione, pero si menciona que guarda la sesión en base de datos, es un tipo de sesión típica, ¿no? En la que la sesión es guardada en DB, pues se puede revocar a través de pues, distintos estados que puedas tener la sesión ahí. Ok, luego tenemos el servidor responde a la solicitud del navegador enviando un session ID en la cabecera set cookie.
de la respuesta. Que se te da la cookie en este valor en el servidor. Ok, vale. Le vamos a enviar un session ID, una cookie. Y esa cookie va a ser automáticamente incluida en las requests futuras, las solicitudes futuras del servidor para mantener al usuario autenticado, ¿no? Y las siguientes veces que el servidor envíe una request que el navegador envíe una request al servidor, este automáticamente va a incluir el session cookie, ¿no? Esa cookie que le había enviado el servidor. The server checks the database, o sea, el servidor busca, pues, recibiendo ese session ID de la cookie, ¿no?, que le envió el navegador, va a buscarlo en la DB y va a retornar el user ID asociado y toda la metadata de la sesión. Si la sesión es válida y está activa, el servidor que ha verificado que el usuario está autenticado puede hacer uso del user ID para obtener cualquier otra información del usuario y procesar la solicitud, ¿no? Ok, ahora, claro, esto puede tener unas consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa si yo me robo la cookie del navegador de alguien, ¿no? Me puedo hacer pasar por él. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué pasa si un atacante, claro, obtiene tu session ID? Efectivamente, ¿no? ¿Qué pasa si alguien se roba la cookie? Claro, ¿qué significa? Pues que estás en problemas. Si el atacante obtiene tu session ID, él puede autenticarte como si fueras tú, ¿no? Y es por eso que es necesario que utilices HTTPS, claro, para que así él no pueda ver las solicitudes que estás haciendo. Y asegurarte que el cookie esté seteado como HTTP only. Así no puede usar... así el atacante no puede obtenerlo usando algún tipo de ejecución remota de JavaScript, ¿no? ¿Qué es esto de HTTP only? No tengo mucha idea, le voy a echar un ojo. Dice, lo voy a traducir porque esto está muy técnico. Más rápido va a ser. Prohíbe que JavaScript acceda a la cookie, por ejemplo, a través de la propiedad document_cookie. Ya en cuenta que una cookie creada con HTTP only se seguirá enviando con las solicitudes iniciadas por JavaScript, por ejemplo. Ok, vale. Vale. Pero básicamente dice, ok, si te roban las cookies estás en problemas. Esto ha pasado mucho. Por ejemplo, en YouTube. En YouTube suele suceder bastante. Tema de que se han robado cookies de usuarios porque instalaron una aplicación, hicieron algo y pues esa aplicación es ejecutable, entró al navegador, o bueno, entró a donde se guardan los datos del navegador, se robó las cookies del navegador y pues ya tenían acceso a sus cuentas, les cambiaron las contraseñas, todo y bye. O les borraron los videos, ¿no? Así que es un problemón. No te pueden robar las cookies. ¿Ok? Pero bueno, ya entendemos más o menos esto, ¿no? Lo voy a resumir aquí. Muy brevemente cómo funciona la sesión. Esto seguro ya lo han visto en otros lados, así que no es nada nuevo, nada esto, pero lo voy a poner así. Entonces tenemos aquí navegador, browser. Tenemos acá server. Ese es un modelo típico, o sea, no es nada extraño, ¿no? ¿Qué hace el browser? Pues envía la solicitud, ¿no? Usando, no sé, username, password. Ok, envía la solicitud. ¿Qué hace el servidor? Valida la información. Vamos a tener aquí otro... algo así. DB. Tenemos eso. Entonces, ¿qué hace el servidor? Verifica, ¿no? Contra la DB. Vamos acá, verify. Realmente pues, lo que hace es verificar con la password, ¿no? Que eso debe estar hasheado. El servidor responde. Y si todo ha ido bien, ¿qué va a hacer? Va a crear. Si por alguna razón algo falla, pues voy a colocar acá if fails, return. Ok. Pues claro, si falla debería ahí terminar, ¿no? Si no, pues lo que hace es crear acá la sesión. Este es un pseudo diagrama de secuencia medio feo. Que crea la sesión en DB también. Le debería volver el session ID, vamos a suponer. Le voy a poner SID por session ID. Y después, pues ese session ID se lo devuelve aquí en una cookie, ¿no?
Vamos a ponerlo así. Entonces las futuras solicitudes se van a hacer utilizando ese cookie, ¿no? Una solicitud que vuelva después debería enviar el SID, ¿no? Ese cookie. ¿Ok? Pero más o menos esa es cómo funciona el proceso de autenticación con sesiones, ¿no? Ahora, esto es perfectamente una autenticación razonable, un modelo bueno, que funciona bien para la mayoría de aplicaciones y es relativamente directo, ¿no? Para entender e implementar. Adicionalmente, además de los chequeos que se hacen contra la base de datos para cada request que requieren la autenticación, las sesiones pueden ser instantáneamente revocadas si es necesario, ¿no? Seteando el estado a revoked y agregando un check en la lógica del servidor, ¿no? Sin embargo, porque esto requiere sin embargo, esto requiere que cada request, o sea, que en cada request que se haga una query a la base de datos, ¿no? Lo que introduce una latencia adicional que puede ser difícil de escalar si estás bueno, es difícil de escalar a no ser que empieces a utilizar sharding en tu base de datos, ¿no? Ajá. Ok, vale. Ahora tenemos la autenticación stateless. Este tipo de autenticación en teoría no debería guardar nada en base de datos. Si ustedes quieren saber más de esto, hay un libro que es importante. Se llama Session Patterns Fowler. Este es súper antiguo, pero a ver. Pero pueden informar en este libro llamado Patterns of Enterprise Applications Architecture, pueden encontrar más info. Y acá hay algo importante, interesante. Déjame ver, voy a buscarlo así. Session. Acá tenemos Session State Patterns, ¿no? El que estábamos viendo es este llamado Database Session State. No hay más info acá, excelente. Pero lo voy a buscar por fuera. Aquí está, creo que aquí no hay imágenes. Entonces, lógicamente es lo que hemos visto ahora, ¿no? Así se llama, es un patrón que, bueno, realmente esto ya existía desde antes, inclusive de que antes de que se escriba el libro, solo que él le puso el nombre o él tomó eso. Pero básicamente es eso, la sesión se guarda en BD y ya está. Listo. Tenemos la autenticación sin estado. Una alternativa para es la stateless authentication, ¿no? Que básicamente trata de solucionar el problema de escalabilidad y latencias, ¿no? Que tiene la otra, a cambio de algunos trade-off, obviamente. Este es el flujo. Vamos a suponer igual que ya se ha creado el usuario y que vamos a autenticarnos, ¿no? El usuario inicia la autenticación navegando la URL, entrando sus credenciales, ¿no? Y ya está, y los envía al servidor. El servidor valida los credenciales contra la base de datos, ¿no? El password, pongamos, el usuario password. Y si la versión es correcta, él genera un cryptographically signed token, ¿no? Conteniendo la información esencial del usuario, como el user ID y cualquier otro claim relevante. Para los que ya han usado JWT, básicamente lo que nos está diciendo es JWT o JSON Web Tokens o tokens o stateless tokens, ¿no? Los API REST usan mucho esto. El servidor responde con la request enviando el token en el header set cookie. Y este token sirve de prueba de autenticación, ¿no? En sí mismo. Y se incluye en futuras solicitudes del servidor en orden para poder pues, hacer la autenticación, ¿no? Es lo mismo, pero en este caso, en vez de usar un Session ID y guardar la sesión en base de datos, creamos un token. Esto de acá. Un token. Tenemos acá más info de los tokens, ¿ok? Dice que es un JWT, bla, bla, bla. Bueno, no voy a entrar más en detalle esto porque esto tomaría bastante tiempo, pero básicamente son JSON Web Tokens, lo que se usa aquí. Ok, vale.
básicamente el token contiene la información del usuario, ¿no? En algunos claims que he hecho aquí. Vamos a ver qué tipos de claims hay. Okay. Cuando un token se crea, los claims se agregan para proveer de detalles específicos del token subject, ¿no? Como el ID del usuario, permisos, tiempo de expiración, ¿no? Los claims son generalmente valores clave de valor que describen atributos de la entidad autenticada. Y todos ellos son firmados digitalmente como parte del token. De tal manera que estos no pueden ser alterados porque invalidarían el token. Dado que un JWT puede tener múltiples tokens, de hecho estos contienen múltiples tokens, proveen distintos tipos de información del usuario o de la sesión, ¿no? Obviamente, ¿no? Principalmente ID o alguna cosa adicional, ¿no? Tiempo de expiración, etcétera. Yo recomendaría, y bueno, no sé si cómo trabajen acá, no he visto el token que utilizan ellos, pero ojo con los tokens. Si tienes mucha info, después se hace súper gigante el token y todo el proceso de autenticación. O sea, solo el hecho de enviar los tokens agrega ciertos problemas, ¿no? Porque la request se hace muy pesada. Eso inclusive teniendo el token en base 64, ¿no? Que es lo usual, ¿no? Enviar el token así. Pero no sé, a veces pesa mucho. Yo recuerdo que una vez implementé un JWT, fue un error, donde enviaba información del usuario y enviaba la imagen de perfil del usuario. ¿Qué pasaba? Que la imagen era muy grande y yo lo que hacía era convertir la base 64 y era súper pesado el token, ¿no? Entonces, para un usuario no había problema, pero a veces había varios usuarios haciendo la misma solicitud y empezaba a dar como que la cantidad de peso de request era gigante, ¿no? Porque tenías miles de usuarios haciendo eso. No poner data muy pesada y data muy básica, IDs principalmente que necesites, y después si necesitas hacer algo lookup lo haces, ¿no? Ahora, un quiz. ¿Cómo exactamente el Stateless Authentication mitiga los problemas de escalado de base de datos, ¿no? Pues fácilmente, ¿no? O sea, ya no tienes que hacer nada. O sea, ya no tienes que ir. Primero, no tienes que ir a crear la sesión cuando vas a hacer la autenticación. Pero sobre todo, para validar el token, ya no tienes que ir contra la DB a verificar si el token existe o no. No lo tienes guardado, ¿no? Ok, aquí nos da la respuesta, ¿no? Cuando estamos construyendo una aplicación, una sola instancia de base de datos es suficiente para manejar el tráfico. A medida que la aplicación crece, necesitamos escalar la base de datos para manejar el incremento de carga, ¿no? Esto normalmente se hace involucrando múltiples bases de datos, copias, ¿no? O dividiendo la base de datos en múltiples instancias, al cual este proceso se le llama sharding. Vale. Esto involucra, pues, dividir la base de datos en partes más pequeñas, que sean más manejables, a las cuales se les llama shard, y cada una tiene un subset de los datos, ¿no? Y para manejar esto, pues se agrega un load balancer que normalmente sirve de punto de entrada, ¿no? Que dirige el tráfico para asegurar que ninguna instancia de base de datos se sature, ¿no? Manejando múltiples instancias de base de datos sincronizadas es un reto porque, bueno, tenemos, o sea, ya no es una sola tabla, puede tener varias tablas en distintas bases de datos y eso es un lío. Como dice acá, ¿no? Por ejemplo, si un usuario se autentica en una base de datos y subsecuentemente su solicitud de ese usuario es enviada a otra instancia de base de datos, pues el usuario puede encontrar un problema de autenticación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos algo así. ¿Qué pasa si aquí en el proceso que estamos viendo aquí, el usuario primero creó su contraseña, ¿no? Vamos a poner que tenemos dos instancias de PD. Aquí otra más. Tenemos dos instancias de... Lo que va a suceder que si el usuario primero hace su autenticación, ahí, vamos a poner que lo primero que hizo fue crear su usuario password acá, create user, pero ese create user fue esta DB. Claro, si luego intenta verificar la información con esta chart de esta DB, pues no lo va a encontrar y va a obtener un error, ¿no? Tal vez lo que
es un lío, ¿no? Entonces tiene como que hay formas, ¿no? Y tú puedes decir pues, que distintos motores de base de datos soportan ciertas formas, ¿no? De esto. O que esto puede ser pues consistencia eventual, ¿no? Eventualmente el usuario también va a tener su data replicada, etcétera. El caso del sharding no es así específicamente, pero para que hagan una idea, ¿no? Entonces, pues, este tipo de autenticación sin estado ofrece una solución elegante. Usando tokens firmados que contienen toda la información necesaria de autenticación, el servidor puede verificar las credenciales sin ninguna interacción con base de datos, ¿no? Así, pues, pasando ese problema de sincronización que existe en este tipo de sesiones tradicionales, ¿no? Pero tenemos un trade-off con esto, ¿no? Y esto es súper importante, ojito, que los JWT no pueden ser revocados, ¿no? Hay formas, obviamente, de más o menos manejar esto, ¿no? Pero bueno. Toda la validación ocurre localmente, ¿no? Sin consultar una autoridad central. Entonces no hay ningún mecanismo directo para invalidarlos. Y esto crea problemas en los manejos de sesiones, ¿no? Principalmente que, pues, para terminar una sesión de usuario tienes dos opciones no muy óptimas, ¿no? Una, que es la típica, que es que los tokens suelen venir con un tiempo de expiración. Entonces, pues, tienes que esperar a que se expiren y ya está, ¿no? Y la otra es rotar las signing keys, ¿no? Que invalidan todas las sesiones, ¿no? Obviamente esto es letal. Esto solo lo deberíamos hacer en caso de que tengamos, no sé, una fuga de datos o algo y no nos queda de otra por seguridad que no hay que hacerlo, ¿no? Pero esto podría matar muchos procesos. O sea, gente que tiene procesos, me dices, bueno, si me cierran la sesión no pasa nada, vuelvo a ingresar, sí. Pero para procesos automáticos que están corriendo, ¿no? Usuarios que no son personas, son computadoras, pues se rompe todo. Entonces es hay que tener mucho cuidado. Ok, dice, este footer report no sé cómo se traduce, pero básicamente, incluso después de rotar las claves, la revocación de estas puede tomar un tiempo si es que la aplicación tiene en caché las llaves públicas para la verificación, ¿no? Que es una práctica común por temas de performance. Y esta caché pública puede continuar validando tokens antiguos, incluso cuando la caché, incluso antes de que se expire, ¿no? Y esto obviamente pues tiene problemas de seguridad, ¿no? Es decir, si hay un security breach, no sé, alguien roba los JSON Web Tokens o algo, ¿no? Pues obviamente no puedes terminar las sesiones de usuarios específicos. Por ejemplo, pasaba en lo de YouTube, ¿no? Algo similar puede suceder, ¿no? Pasa si tienes un usuario que tiene un JWT, ¿no? Y se lo roban. Y ese JWT dura, pues, no sé, 30 días. Vamos a darle menos, 48 horas. Pues en esas 48 horas no puedes hacer nada tú. Porque literalmente van a seguir con el JWT y van a poder seguir haciendo cosas con ese. Es el problema. Para que no entienda muy bien cómo funciona esto, básicamente es el tema de que todos los JWTs, bueno, hay formas de generarlos, pero usualmente para los que conocen un poco de encriptación, generan con una llave privada y la llave pública sirve para desencriptarlos. Hay otras formas de hacerlo, obviamente. Ok. Y después, desencriptarlos para validarlos. A la hora de validarlos, pues si el token ha cambiado, pues obviamente el token es inválido. Mientras no cambie, pues sigue siendo válido, ¿no? O no esté expirado, ¿no? Un token obviamente firmado por nuestra propia llave privada, ¿no? Muy bien, vamos ya casi en la mitad. Un poquito largo. Ahora, el modelo de autenticación de Clerk. Clerk implementa un modelo de autenticación híbrida que combina los beneficios de pues, los stateful y stateless approaches. Un momentito.